3. Burn, baby, burn. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. 19. P. McCartney, Pipes of Peace, 1983. Antes se ha hablado de una hegemonía intelectual del comunismo que duró aproximadamente desde la década de 1940 hasta la de 1980, pero sería injusto no reparar en la diferencia existente entre los intelectuales que se politizaron en la Segunda Guerra Mundial y los que lo hicieron, por ejemplo en Francia, durante la Guerra de Argelia o en mayo del 68. Estos últimos no veían la democracia formal solamente desde una perspectiva marxista, sino también y sobre todo desde una óptica nietzscheana, como el imperio de la mayoría o el reino de la opinión, de Deleuze. Quizá una vez más algo parecido a lo que Ortega decía en La rebelión de las masas, algo en cualquier caso indigno de las aspiraciones del filósofo, e interpretaban el estado del bienestar como un mecanismo de control disciplinario que se apropiaba biopolíticamente de los cuerpos de los ciudadanos impidiendo toda resistencia contra el poder. Los pensadores del 68, ¿a quiénes Sartre acabaría uniéndose, despreciaban a la Unión Soviética, que, según ellos, reproducía groseramente todos los males reales del capitalismo, y al Partido Comunista, pero no porque no fueran comunistas, sino porque lo eran de un modo mucho más radical y profundo. Tan profundo que, de hecho, nadie supo nunca muy bien en qué consistía exactamente la revolución a la que dedicaban sus esfuerzos y deseos, y quienes se la tomaron realmente en serio. Que no fueron, por supuesto, estos mismos intelectuales, que mantenían una conveniente displicencia incluso con respecto a sí mismos, pasaron muchísimas penurias, físicas y mentales, intentando encontrar esas nuevas formas de lucha, verdaderamente revolucionarias o genuinamente subversivas o rebeldes, que tenían que ser completamente distintas de los cauces establecidos por las democracias liberales para la discusión y la reivindicación política y también de los cauces revolucionarios, institucionalizados por el comunismo empírico existente y organizado. Y cada vez que a alguien se le ocurría algo en esta onda, inmediatamente era acusado de reproducir el sistema que intentaba combatir, lo que resultaba muy extenuante. Los intelectuales curtidos en la Segunda Guerra Mundial, cuya referencia seguía siendo la Unión Soviética, compartían la definición brechiana del comunismo como un reparto igualitario de la pobreza, y consideraban la democracia liberal como un régimen para ricos, mientras que aquellos cuya experiencia decisiva había sido el 68, y cuya referencia política era la extrema izquierda, extraparlamentaria pero no menos comunista, aunque algo más libertaria, despreciaban la democracia porque se consideraban espiritualmente demasiado ricos como para rebajarse a ese régimen de masas dóciles y amedrentadas por la seguridad social, el automóvil, la televisión y el consumo. Con el tiempo, la definición del compromiso se relajó aún más, como lo prueba el hecho de que adquirieran el título de intelectuales, algunos comunistas trascendentes que se oponían claramente al Partido Comunista Empírico y que no estaban precisamente entusiasmados con la Unión Soviética, siempre que su justificación fuese la de aspirar a un comunismo más puro, o más revolucionario, o más profundamente anticapitalista que el de la Unión Soviética y el Partido Comunista, un comunismo que miraba más bien hacia la República Popular China, Cuba, Camboya o Vietnam, allí donde los campesinos son espontáneamente subversivos. Este romántico desplazamiento geopolítico de las referencias empíricas del comunismo hacia el tercer mundo se explica, entre otras razones, porque los partidos comunistas habían ido entrando en crisis en la Europa occidental debido al acuerdo alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas democráticas de algunos países participantes en ella, que aglutinó en torno hacia una mayoría social que ha sostenido hasta hace poco a todas las organizaciones políticas de centro, izquierda y de centro-derecha en esos países. No podemos olvidar que este acuerdo llegó después de una guerra, una de las más devastadoras que se habían conocido hasta el momento. Se trataba, por tanto, de un tratado de paz. Pero si este tratado de paz no podía reducirse a los diferentes acuerdos internacionales, político-militares, suscritos para poner fin al conflicto bélico, es porque no se pretendía con él solamente sellar una paz política entre las naciones que habían entrado en guerra, sino también una paz social. Es decir, que el acuerdo reconocía la existencia de un conflicto que no era solamente el enfrentamiento de los estados que habían combatido, sino que emanaba de las desigualdades sociales existentes en el interior de cada uno de esos países y que los marxistas interpretaban en términos de lucha de clases. Para los que se situaron al otro lado del llamado telón de acero, la causa de esas desigualdades era el modo de producción imperante, al que se llamaba despectivamente capitalismo, en el sentido lírico y propagandístico, y por tanto la única manera de terminar con dichas desigualdades era la instauración de otro modo de producción, llamado comunismo,
aunque ello comportase de hecho la abolición de la democracia parlamentaria a favor de una forma de Estado denominada dictadura del proletariado, que aseguraba la victoria de la clase obrera sobre la clase burguesa en el conflicto social. Esto resultó trágico para quienes, en el interior de la Unión Soviética y sus países satélites, seguían siendo partidarios de la democracia liberal, que fueron brutal y masivamente acallados por el poder del partido, llegando a hacerse discretamente visibles solo a partir del deshielo posestalinista, que para ellos no supuso aún ninguna liberación. En cambio, a este lado del muro de Berlín se entendió que la paz social, y la reducción de las desigualdades sociales y la eliminación de la lucha de clases, era compatible con la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho, y en virtud de ello se pusieron en marcha una serie de instituciones que constituyen el núcleo duro del Estado del Bienestar, y el principio del fin de los partidos comunistas occidentales. Pero la mayoría de los intelectuales se quedó poéticamente, que no empíricamente, al margen del Tratado de Paz, en el interior de los países firmantes del consenso del Estado del Bienestar. Había quienes seguían pensando que la única paz social digna sería la que se firmase al día siguiente de la victoria del proyecto comunista. Los comunistas que seguían poéticamente en guerra se fueron quedando sin partido, no a causa de la represión, como les había sucedido a los demócratas en la Unión Soviética, sino del abandono de sus votantes, dando así lugar a un comunismo predominantemente intelectual, cada vez más huérfano de referencias empíricas y dirigido a un nuevo sujeto revolucionario que ya no era el proletariado, pues la clase obrera, debido al bienestar, se había convertido mayoritariamente en clase media, el sector más aborrecido por todo buen revolucionario, sino, de acuerdo con las especulaciones que corrieron sobre el asunto en mayo del 68, el estudiantado, o quizá, más simplemente, la juventud, esos relámpagos y flores, como decía el poeta. Michel Foucault era uno de estos pensadores sublevados en busca referentes de recambio. Teoría de la sublevación, la apuesta. Entre el 11 y el 12 de mayo de 1979, Foucault publicó en Le Monde un artículo que, como casi todos sus textos, es de una claridad extrema. 20. Se trata en el de un asunto primordial de filosofía política, definir qué es el poder y qué es la sublevación, y una cosa, en la perspectiva de Foucault, no puede hacerse sin la otra. Él toma la, así llamada, revolución iraní, de aquellos días como ejemplo porque encuentra en ella una ocasión inmejorable para sacar a la luz esos dos conceptos. Y ante la sorpresa que pudo suponer para la izquierda progresista intelectual francesa su relativa simpatía hacia el movimiento islamista que derrocó al Shah de Persia, utiliza estos conceptos de poder y de sublevación para defender su posición y, por tanto, su propia concepción del trabajo intelectual y de lo que debe ser un intelectual. Esto último queda tan claro que dicha teoría del intelectual consiste justamente en situar a este con respecto al poder, con el cual debe ser intransigente, y con respecto a la sublevación, a la cual debe respeto incondicional. En los términos de este artículo, que son a los que yo me atendré, la noción Foucaultiana de poder es aplicable en principio a todo poder político, independientemente de su adscripción histórica. Su definición es más operativa que esencialista. Define el poder por sus mecanismos, no por sus fines, sus orígenes, su forma o sus leyes. Y en este contexto declara que el poder, por sus mecanismos, es infinito. Que sea infinito no significa, aclara, que sea omnipotente, o absolutamente absoluto. Significa que, por sus mecanismos, tiende a desbordar toda limitación, a apoderarse de todo, a expandirse, a aumentar, a ampliarse. De ahí que, en sus propias palabras, siempre sea peligroso ejercer el poder. Precisamente porque tiende al infinito, el poder es aquello que esencialmente necesita límites, aquello para lo cual ningún límite es suficientemente limitador y aquello con respecto a lo cual el intelectual debe estar siempre vigilante. ¿Son morales los límites del poder? Quizá, dice Foucault, pero en todo caso son reales. ¿Cuestión de moral? Peut-être. Cuestión de réalité, sûrement. Si Foucault se sitúa en el terreno de la facticidad antes que en el de la moralidad es porque es en él en donde se encuentran los mecanismos del poder, que son siempre mecanismos de coacción cuyo modelo es la amenaza, respaldada por la fuerza, la amenaza de muerte. Este es el mecanismo central del ejercicio del poder, y por tanto es el miedo a la muerte, lo que en definitiva obliga a los súbditos a obedecer. Y la sublevación es el límite real, fáctico, de ese poder que potencialmente tiende al infinito. Foucault llama sublevación al acto por el cual alguien decide que es preferible morir antes que seguir obedeciendo.
Si el mecanismo central del poder es la amenaza de muerte, si el poder es en el fondo poder de matar, su límite fáctico es sin duda el punto en el cual esta amenaza deja de ser efectiva y las ametralladoras ya no pueden nada por muchas que sean y por muchas balas que tengan, porque a ese poder de matar se contrapone ahora un poder de morir que de hecho lo desarma y hace inútil toda su fuerza de coacción, ya que los súbditos que se le enfrentan han dejado de temer a la muerte. Ahí quedan inutilizados, desactivados, todos los mecanismos del poder, porque se ha desarmado el mecanismo central. Y es manifiestamente por esta razón por la que Foucault considera tan importante la consigna, estamos dispuestos a morir a miles. Ante ella el poder, por muy grande que sea su tendencia al infinito, se encuentra con un límite infranqueable. No es nada casual que el autor relacione esta consigna con una cierta ebriedad. Es esa especie de jaibras por la que alguien se desprende de su egoísmo básico y, sin protección alguna, se coloca voluntariamente delante del pelotón de fusilamiento desafiándolo a que dispare. El sublevado, dice Foucault, arroja a la cara del poder su vida desnuda, y arrojar a la cara, el guante, es lo que se hace para efectuar un desafío, para obligar al contrario a un duelo. La ebriedad del desafiante, contra la que Agustín de Hipona alguna vez advirtió a los cristianos que hacían cola para ir al martirio como atajo para entrar rápidamente en el paraíso, su inexplicable capacidad de dar la vida, es lo que hace de esa vida, desnuda o física, un valor metafísico, que, en el momento mismo del desafío, supera el valor de quienes empuñan las ametralladoras, dejándoles inermes incluso aunque disparen, o precisamente porque lo hacen, porque tienen que disparar y gastar munición, porque no les basta con amenazar, y porque además el hecho de disparar no aumenta el valor de sus amenazas posteriores, sino que en este caso, paradójicamente, lo disminuye. Como decía Nietzsche en La genealogía de la moral, y como repite su discípulo Foucault, es así como la subjetividad entra en la historia y le presta su aliento. Gracias a ella escuchamos algo más, en la historia, que los monótonos rodamientos de la mecánica del poder. La ebriedad de la muchedumbre que acude a las manifestaciones contra Elsa jugándose la vida se debe, como la de los mártires cristianos de los que hablaba Agustín, a una intoxicación religiosa, promesas del más allá, regreso a la edad de oro, anhelo de salvación o del imperio de los últimos días, reino pleno del bien, la formidable esperanza de reconstruir el Islam, de hacer del Islam una gran civilización viva, en los confines del cielo y de la tierra, en una historia soñada. Se podría pensar que esto, para Foucault, no es lo importante, que estas motivaciones aparentemente delirantes, que él denomina los contenidos imaginarios de la revuelta, son lo de menos, lo importante es la sublevación. Pero no es del todo cierto. El hecho de que se trate de una sublevación religiosa o espiritual es, para Foucault, absolutamente decisivo para mostrar la naturaleza impolítica del movimiento. La sublevación de Irán, por este peculiar contenido imaginario, se sitúa según Foucault fuera de la era de las revoluciones, que ha marcado la historia occidental de los últimos 200 años y, por eso, en cierto modo, se sitúa fuera de la historia, al margen de ella. La historia, explica Foucault, es siempre la historia del poder, de los poderes. Primero vino Reza Khan, luego Reza Pahlavi, luego Khomeini, luego Ali Khamenei, luego Ahmadinejad, pero la historia no registra las sublevaciones. Mejor dicho, las registra pero falseadas como revoluciones, es decir, como intentos de tomar el poder, como la sublevación de Jaca o el 23F. Este es el sentido en el que alguien puede decir, y es lo que a Foucault le subleva, que las sublevaciones son inútiles, porque se trata de intentos de tomar el poder, porque en ellas no hay más que política, continuación de la política por otros medios, como alguien diría, porque en definitiva la sublevación es reducible al poder, quítate tú para ponerme yo, es reducible al deseo de poder y, por tanto, controlable, planificable, prafichanalizable y enganchable a la larga cadena de razones, mediante la cual la historia se continúa infinitamente a sí misma gracias a la mecánica del poder, aunque los perros tengan distintos collares. La revuelta de Irán, precisamente debido a sus contenidos imaginarios, es irreductible a una revolución en este sentido, histórico-político, y por ello pone al descubierto la naturaleza auténtica de la sublevación, que durante 2 siglos ha permanecido enterrada en Occidente por la lógica de la historia política, que es la lógica de las revoluciones. Las reivindicaciones, delirantes, de la multitud iraní son la prueba de que lo que esa multitud quería no era el poder, la prueba de la irreductibilidad de la lógica de la sublevación a la lógica del poder. La consigna que a Foucault le admira decía, estamos dispuestos a morir a miles para que se vaya el Shah, es decir, para que se vaya el poder, no decía, estamos dispuestos a morir a miles para que venga Khomeini, y es verdad que luego, en la interminable historia del poder,
vino Jomeini, ese clérigo integrista con su régimen sanguinario, y que utilizó la revuelta para autentificar, es el término que utiliza Foucault, su poder y así desactivar la sublevación, pero aunque una cosa y la otra vayan seguidas en el tiempo, dice Foucault, se trata de fenómenos de una naturaleza completamente distinta. Lo que hace la política es aprovechar ese inmenso capital, ese valor, que antes llamé metafísico, para aludir al modo como, aparentemente, de lo físico sale algo espiritual, que genera quien lanza al rostro del poder un desafío, o, mejor, lo que hace la política es robarlo invertirlo, en los dos sentidos del verbo, en el poder. Lo que Foucault quiere hacer es devolvérselo a sus dueños legítimos, los sublevados, que son ajenos a la lógica del poder político. He aquí porque, aunque intransigente con el poder, el intelectual ha de ser respetuoso con las singularidades sublevadas, a las que debe escuchar atentamente, intentando comprender la intensidad con la que viven las revueltas y lo que tienen en la cabeza quienes se sublevan. Toda sublevación, entendida en este sentido extremo, es irreductible a una pretensión de tomar el poder, porque quien arriesga su vida la da ya por perdida, y por tanto no puede aspirar a ostentar en el futuro el poder que ha contribuido a derrocar. El sublevado es alguien que rompe con la cadena de razones de la historia porque rompe con la lógica del poder, que es la lógica del miedo. El sublevado es el que ha dejado de tener miedo, y por eso se ha vuelto tan poderoso, tan peligroso para el poder. El intelectual ha de respetar incondicionalmente la sublevación, ha de estar de entrada con la sublevación y contra el poder, no solo porque esto resulta mucho más estético, sino porque, cuando el poder se enfrenta a la sublevación, el poder se enfrenta al universal. Foucault no deja dudas respecto a la cuestión de que lo que debe señalar al poder esos límites, que por sus propios mecanismos es incapaz de reconocer, son unos principios universales, cuya vigilancia tiene encomendada el intelectual. Podría dar la impresión de que Foucault mezcla aquí desordenadamente dos escenarios distintos, por una parte, el de los hechos, la facticidad de los mecanismos del poder que tienden al infinito y la facticidad de la sublevación, que muestra al poder su finitud, y, por otra, el de los derechos y los principios, que es el de lo universal. Pero Foucault no es desordenado. En realidad, para él, el poder es lo único que cae siempre del lado de la facticidad, del lado de la historia y sus largas cadenas de razones, de la revolución y su instrumentalización de la sublevación como un medio para continuar la historia del poder hasta el infinito. El poder es siempre poder fáctico, puesto que su fundamento es la facticidad de la coacción. Irresistible, la sublevación, por el contrario, aunque sea una facticidad histórica, es una clase muy extraña de facticidad que, por así decirlo, no opone un poder fáctico, más o menos grande, a otro, sino que opone a la presunta coacción irresistible del poder algo así como la resistencia incoercible de la absoluta entrega desnuda a la muerte, y por ello representa algo, de una naturaleza completamente distinta, el principio universal de que el poder nunca puede codificar, prever, impedir o hacer imposible la sublevación, y ello constituye una limitación efectiva de su potencialidad infinita o absolutizadora, no. Solamente una razón moral. El poder es potencialmente infinito, pero solo puede actualizar esa potencia mediante la coacción fáctica cuya amenaza está respaldada por la fuerza. La sublevación es una posibilidad que el poder nunca puede descartar del todo, y por ello se ve obligado, contra su tendencia natural, a limitarse, aunque desde luego este poder de limitación permanecería también en lo potencial si no hubiese de vez en cuando sublevaciones, como la amenaza sería solo potencial si no se disparase de vez en cuando una ametralladora, de ahí la función universal, que cumplen las sublevaciones concretas. Hay en ellas algo universal, por muy particulares que sean sus condiciones históricas o sus motivaciones. La singularidad del sublevado se pone de manifiesto en esta afirmación de Foucault: la ley no afecta a quien arriesga su vida ante un poder. En esta frase hay que tener buen cuidado de notar que no estamos ante la contraposición entre un universal, la ley, y un particular, el sublevado, a quien se le aplicaría. La ley representa aquí la facticidad particular de un poder consolidado, por el contrario, el que arriesga su vida ante un poder y, por tanto, contra ese poder, no es un particular sometido a esa ley, escapa a ella por su singularidad, que consiste en sublevarse, en arriesgar su vida contra el poder, pero esa misma singularidad, al desbordar al poder que esgrime contra él su ley positiva, fáctica, histórica, política, se sitúa en el orden de lo universal de toda sublevación. Más allá de toda circunstancia fáctica, política o histórica particular, más allá de toda ley promulgada. Así que, aunque desde luego Foucault jamás pronuncia estas palabras hegelianizantes, su figura
del sublevado comparte bastantes características con la del universal concreto, del que hablábamos en el primer capítulo. Hay un momento en que Foucault pregunta si la revuelta tiene o no razón. Es una pregunta muy extraña, porque Foucault ya la ha descartado, ha dicho que la sublevación es siempre inexplicable, irreductible a la lógica del poder y a las largas cadenas de razones de la historia. Se diría que, nada más formularla, se nota que no es la pregunta de Foucault. Es la pregunta que se hacían, a su lado en las manifestaciones parisinas, Yves Montand, Simone Signoret, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, consideraban que ellos tenían derecho a protestar porque el poder había infringido una norma universal de la moral, ellos tenían que dar testimonio de esa infracción, dejar constancia de ella ante el tribunal del mundo, es decir, de Le Monde. Si Foucault tomase en serio esta cuestión estaría preguntando si hay algo así como un derecho de sublevación. No dice que lo haya. Tampoco que no lo hay. Dice que, quizá, que hay que dejar la cuestión abierta. Es el mismo quizá que responde a la pregunta sobre la naturaleza moral o no de los límites del poder. Y en los dos casos, al rozar este terreno, Foucault reacciona desplazándose inmediatamente desde el orden de los derechos al de los hechos. La cuestión, viene a decir Foucault, no es si la rebelión es o no legítima, si hay derecho o no a sublevarse, la sublevación no es un derecho, es un hecho, la gente se subleva, y no parece muy eficaz contra la rebelión decirles, cuidado, no tenéis derecho, si las metralletas no les hacen efecto, calculad que les hará esta advertencia. Lo que pone límites al poder no es exactamente un derecho, porque entonces estaría en el ámbito de lo histórico y de lo político, aunque fuera el derecho a la sublevación, lo que pone límites al poder es el hecho de que la gente se subleva. Esto es lo que al poder le da miedo, ya que el del miedo es el único lenguaje que entiende. Si este hecho, sin embargo, no tiene medida común con los hechos históricos, que se narran en las crónicas de los poderes políticos a lo largo del tiempo, si es irreductible a tales hechos y es, por tanto, lo único que puede poner límites a esa larga cadena de hechos y de razones histórico-políticas, es porque es un hecho no histórico y no político, que a veces la gente, contra toda lógica histórica y política, decide arriesgar la vida contra el poder. Este es, dice Foucault, el verdadero punto de anclaje de todos los derechos y libertades, lo que obliga al poder a hacer concesiones, y no unos supuestos derechos naturales, y los derechos humanos. Foucault actúa coherentemente con su intención de invertir el punto de anclaje liberal de las libertades y los derechos, punto de anclaje que normalmente se encuentra en la Constitución garantizada por el Estado y su poder de coacción. No es el poder de matar del Estado lo que garantizaría, si es preciso mediante la fuerza de la coacción legítima, su ejercicio, sino el poder de morir de unos cuerpos desnudos, capaces en su impotencia de desarmar a todo poder y de crear un valor que supera al del Estado en universalidad. La sublevación, como hecho singular, interrumpe la historia, no es histórica, está, por debajo, de la historia, el principio universal de la sublevación, que se encarna en esas ocasiones excepcionales, limita la política, no es político, está, por detrás, de la política. Pero la historia es verdaderamente historia, es decir, deja en el cristal de los hechos, el aliento de la subjetividad, aunque sea su último suspiro antes de caer aniquilada por el poder, porque algo interrumpe la sucesión cronológica de los poderes y porque algo limita su crecimiento infinito. El intelectual debe acechar esas interrupciones, escuchar a las singularidades que se hurtan a la historia en la facticidad de la revuelta, y vigilar que ningún poder infrinja el principio universal de la sublevación pretendiendo codificarla, controlarla, hacerla imposible. Y finalmente Foucault hace una matización importante, la sublevación de la que aquí se trata no es la de los grandes hombres, sino la de cualquiera. Sí. Fuera la de los grandes hombres, el concepto de sublevación incluiría todos los pronunciamientos militares de caudillos más o menos importantes, todos los golpes de Estado y similares, que previsiblemente no serían en su mayoría buenos ejemplos de lo que Foucault quiere contar. Y sería muy difícil diferenciar a estos grandes hombres de aquellos que Hegel llamaba individuos histórico-mundiales, que también gozan de un derecho ultrajurídico y metahistórico a gobernar el curso de la historia y a decidir sobre la vida y la muerte de los individuos y de los pueblos. Y no es en eso en lo que Foucault está pensando. Como él dice, está pensando en el loco que se subleva contra su encierro, en el preso que se subleva contra los abusos de los carceleros, en la muchedumbre anónima que se levanta contra el Shah de Persia. Es el hálito anónimo de la ebriedad momentánea de estas pequeñas subjetividades el que empaña el vidrio transparente de la historia, no el nauseabundo aliento de borracho de los jefes militares o de los emperadores corrompidos. La subjetividad que alienta en la historia, la que sostiene los derechos y las libertades, es la de los impotentes y los pequeños, no la de los grandes y poderosos. Teoría de la sublevación, las apostillas.
1. Lo que Foucault dice en su artículo es que el hecho de arriesgar la vida ante un poder, sean cuales sean los motivos de quien la arriesga y sea cual sea el poder contra el que lo hace, constituye la esencia de la sublevación. Foucault pregunta, ¿tienen razón los que se rebelan o no? Pero, ¿qué es lo que así se pregunta? Si tienen razón todos los que se sublevan, los iraníes contra el Shah, Franco contra la República, los de Jaca contra Alfonso XIII, Tejero y Milans del Bosch contra la monarquía parlamentaria, los terroristas de ETA contra el Estado español. Dejemos la cuestión abierta, dice Foucault. ¿Qué cuestión es la que hay que dejar abierta? ¿La de si hay o no razón para sublevarse en general? ¿La de si tuvo razón Jomeini sublevándose contra el Shah o la de si tuvo razón el padre de su majestad imperial cuando se sublevó en la Persia de 1921? La gente se subleva, es un hecho. Pero la pregunta es, ¿el hecho de que la gente se subleve significa que la gente tiene derecho a sublevarse, que toda sublevación es legítima por el simple hecho de enfrentar la vida desnuda contra el poder, independientemente de los contenidos, y no solo los imaginarios, del poder y de la sublevación? El hecho de dar la vida por algo, o contra algo, o el hecho de estar al menos dispuesto a hacerlo, no tiene un valor particular ni aumenta el de la causa de quienes luchan contra ese algo ni disminuye el valor del algo en cuestión, no puede aceptarse dogmáticamente que el poder siempre son los malos y los sublevados siempre los buenos. El derecho universal a la sublevación suena a la apelación a la guerra santa o a la justificación del tiranicidio con la que los teólogos atizaron el fuego de las guerras religiosas durante siglos en Europa, antes de la era de las revoluciones, que, desde luego, también ha tenido sus buenas sangrías. El dolor o la muerte no autentifican nada, y, por el contrario, sospecho que pueden falsearlo casi todo. No lo hacen a menos que pensemos, como pensaba aquella filosofía de la historia que Foucault presume de haber superado, que la muerte, el sacrificio de la vida, es un instrumento imprescindible para la emancipación colectiva de la humanidad, como decía Badiou, o que aceptar el riesgo de sublevarse lo es para la liberación definitiva de todos los hombres, como dice Foucault en este artículo. Pero no hay superación alguna de la mentada filosofía de la historia, por el hecho de que el repartir panfletos en un mercado, a riesgo de ser detenido o abatido por la policía, se cambie por el de sublevarse y estar dispuesto a morir, a miles, ante las ametralladoras del SA. 2. La distinción entre los grandes hombres y los pequeños puede llegar a ser torticera. Sería curioso tener que decir que Franco era un gran hombre, con lo bajito que era, ya que seguramente su estatura histórica no habría superado a la de cualquier secundario de las películas de serie B de no haber triunfado su sublevación. Sería tedioso investigar si Lenin era grande o pequeño, si la Revolución de Octubre o la cubana fueron cosa de grandes hombres o de muchedumbres anónimas. El razonamiento de Foucault acerca de los pequeños hombres que se sublevan es exactamente el mismo que el de Hegel acerca de los individuos histórico-mundiales que irrumpen en la historia como vendavales, y conduce inevitablemente a la idea de que todo el que se subleva se merece el respeto del intelectual porque arriesga su vida, y por tanto no puede dudarse de la autenticidad de su sublevación, como la arriesgaron y la perdieron los cabecillas de la sublevación de Jaca, que fueron fusilados por el general Berenguer, como la arriesgaron el general Franco y los suyos cuando se levantaron contra la República en el alzamiento nacional, que también fue una sublevación. Claro que, como esta salió bien, a lo mejor no vale como ejemplo, porque parece claro que lo que los sublevados querían era el poder, ya que se lo quedaron en cuanto tuvieron ocasión y no lo soltaron ni a tiros. Si bien en este caso podría ocurrir como con Jomeini, que a lo mejor la sublevación era buena solo que luego llegó el acoplado del generalísimo y se aprovechó de la autenticidad de la falange para apoyar su poder, que este cuento también lo tenemos bastante oído. ¿O es que el criterio de la buena sublevación es que solo puede apreciarse intelectualmente cuando fracasa? 3. Foucault pretende mitigar las consecuencias de la afirmación de que la ley no afecta a quien arriesga su vida contra el poder, ya que afirmar tal cosa equivale a la despenalización de todo crimen, siempre que tal crimen tenga como enemigo al poder e implique, por parte de quien lo comete, la aceptación del riesgo de morir. Cuando habla, a continuación, de lo que hay de universal en un preso, un loco o un pueblo oprimido que se sublevan contra los abusos de poder, pero cuando habla de alguien que se subleva contra un poder que estima injusto, no está dando por admitido que podría haber un poder justo y que la justificación de la sublevación tiene que ver con la injusticia del poder, no con el hecho de que el sublevado arriesgue su vida. Y cuando habla de la sublevación contra los abusos de poder, en la cárcel, en el manicomio o en el Estado, no está dando por admitido que solo puede hablarse de abuso de poder porque se entiende que hay un poder que puede no ser abusivo y, por tanto, que conoce límites de derecho,
antes de que la sublevación venga a recordárselos, que no es ese poder infinito que tiende por definición a traspasar todo límite? En el lenguaje de Foucault, se diría que, abuso de poder, es un pleonasmo, todo poder es abusivo por la naturaleza de sus mecanismos. Es porque el poder es de hecho ilimitado e infinito, por lo que no se le pueden poner límites a la sublevación cuando el poder muestra su rostro auténtico, que es el del poder de matar, y cuando la sublevación es igualmente auténtica, es decir, cuando consiste en arriesgar la propia vida, excluyendo así que se trate de un instrumento para lograr el poder, porque los muertos mandan más bien poco, y es por ello mismo por lo que existe, según él, un derecho universal a la sublevación, y una sospecha universal contra todo poder. De manera que la única posición digna sería la sublevación permanente, el estar permanentemente dispuesto a morir, en tensión frente al poder, arriesgando la vida en cada instante. Eso es justamente lo que sucede en los regímenes totalitarios. Y, por tanto, todo parece indicar que, para Foucault, no habría, por la naturaleza de los mecanismos del poder, otra clase de regímenes políticos. 4. No puede separarse conceptualmente el «estamos dispuestos a morir a miles» del «estamos dispuestos a matar a miles», y creo además que cuando se hurta esta inseparabilidad es para resultar menos antipático, porque el principio, así enunciado, sería más obviamente no universalizable que el de «estamos dispuestos a morir a miles», que ya lo es absolutamente. Que muchos estén dispuestos a morir, todos los que acuden a las manifestaciones jugándose la vida, parece difícil como impulso espontáneo y sin ebriedad, está comprobado que ayuda a tomarse algo para darse ánimos antes de emprender una acción potencialmente suicida. Sin embargo, cuando alguien pronuncia la consigna, estamos dispuestos a morir a miles, alguien que es uno, no muchos, aunque obviamente pretende hablar en nombre de esos muchos, lo hace como un desafío. Está haciendo saber al poder que no puede nada contra esa multitud. Está oponiendo el poder de los impotentes al poder de las ametralladoras que, hasta ese momento, lo podían todo, o eso creían. La ebriedad podría ser, por tanto, la ebriedad de la multitud cuando, a través de un líder, se convierte en un desafío al poder y, por tanto, en una auténtica sublevación con conciencia de serlo. Una pregunta interesante sería, en este punto, la que interrogase si, al decir, estamos dispuestos a morir a miles, quien lo dice no está ya, extralimitándose y, por tanto, ejerciendo un cierto poder, una cierta amenaza, al disponer libremente de la vida de otros. La ebriedad consiste, a mi modo de ver, en que el líder puede preguntar a la muchedumbre congregada, estamos dispuestos a morir a miles para que se vaya al sa, y en que la multitud, entusiasmada, puede responder unánimemente, sí. Como un solo hombre, aunque es posible que en esa afirmación aparentemente unánime se pierda el silencio de quienes no están tan ebrios ni por tanto tan dispuestos, y no responden efusivamente a la pregunta, o pase desapercibido el borborismo de una pobre señora tartamuda que no llega a articular una respuesta clara, o la vocecilla de alguno que diga, por lo vaginis, no, o incluso, como decía el poeta, vuelve a llamarme cuando estés sobrio. Quien dice, estamos dispuestos a morir a miles, está practicando con la muchedumbre que le rodea y, si incluimos el inevitable, estamos dispuestos a matar a miles, potencialmente con toda la humanidad, indiscriminadamente, una leva forzosa que no es mejor que la del tren de la historia mundial, salvo que tiene sobre ella la romántica ventaja de que no incluye ningún cálculo de costes. 5. Como el, estamos dispuestos a morir, resulta tan fascinante, se nos olvida la segunda parte de la consigna, a miles. A miles, que quiere decir algo así como, a montones, o, a mogollón, significa en este caso que la resistencia tiene el mismo tipo de continuidad indiferenciada que el poder al que se opone. Hasta hace poco tiempo, en las grandes avenidas de Beirut podían observarse colgadas de las farolas, a 3 metros de altura y casi exclusivamente para su visibilidad automovilística, las fotos de los mártires de Hezbollah. Si se contemplaban con cuidado, a pesar de que en cada una de esas fotos estaba la cara de una persona y su nombre, como un reconocimiento, digamos, a las familias de los mártires, se caía en la cuenta de que eran montajes, el cuerpo, lo que se veía de él, que no llegaba más que a una tercera parte del pecho, era siempre el mismo, la continuidad de la vida cuya gloriosa extinción produce inmensas cantidades de valor, el cuerpo permanente que nunca muere, y eran las caras, sometidas al Photoshop, pero en última instancia caras, o sea, almas, lo único que cambiaba. Nadie puede matar a este cuerpo glorioso y eterno, y las almas de quienes se inmolan en él, como están dispuestas a inmolarse a miles, garantizan que este cuerpo siempre tendrá un alma dispuesta a sacrificarse, una cara dispuesta a ceñirse el cuerpo uniformado del mártir. A miles, significa, tenemos un cuerpo infinito y continuo, uniformado,
a la espera de recibir nuevas cabezas, y tenemos miles de cabezas dispuestas a ocupar ese cuerpo y a ganarse su lugar en el paraíso, es decir, en las farolas de las calles. La urdimbre del cuerpo vacío rellenado por caras infinitamente variables cuadra perfectamente con la trama de la Guerra Santa. Una cosa fascinante para un intelectual europeo, sin duda, pero una cosa perfectamente criminal, cuya criminalidad no aumenta ni disminuye por el hecho de que el Shah y su régimen fueran despiadados. La ideología religiosa viste los hechos con un colorido que puede resultar espléndido, pero que no es menos mendaz que el revestimiento del que lo recubre la ideología de la historia. Esto es básicamente lo que yo quería señalar, porque me parece que no está señalado en el texto de Foucault, que, precisamente por ser un intelectual europeo, descreído y laico, además de bastante romántico, vio la sublevación de la vida y los cuerpos desnudos, encontrándolo mucho más auténtico que las manifestaciones de los francesitos aburguesados universitarios, pero no vio también las vestimentas ideológicas que los recubrían. De verdad creo que Foucault no tenía ni idea de qué cosa pudiera significar eso que él llama una política espiritual, aparte de una forma evidente de totalitarismo. Que la sublevación no es inútil, por otra parte, lo sabía muy bien Jomeini, y también lo sabía Franco cuando se sublevó contra la República. A ambos les resultó muy útil interrumpir el hilo de la historia y sus largas cadenas de razones. Pero las cadenas de la sinrazón también son pesadas, en su propia fragilidad. 6. En 1980, Irak invade Irán con 200.000 soldados. Irán anda mal de efectivos militares. Jomeini explica que un país con 20 millones de habitantes debe tener 20 millones de soldados, o sea, tampoco ve muy clara la diferencia entre el ejército y los civiles. Jomeini declara, la movilización de los oprimidos, un ejército total formado también por menores de edad, y uno de cuyos oficiales de reclutamiento es Mahmoud Ahmadinejad, y lo desplaza al frente, a lo largo de 300 kilómetros. Pero los soldados iraníes no pueden avanzar hasta las posiciones iraquíes, porque les separan de ellas una serie de campos minados. Prueban con animales, para que limpien los campos de minas, pero los animales, claro, como son nuda vida, en cuanto ven que un bicho vuela por los aires ponen los pies en polvorosa para que no les pase lo mismo. Entonces Jomeini importa de Taiwán 500.000, sí, he dicho bien, 500.000 de llavecitas de plástico. Pone cada una de ellas alrededor del cuello de un niño soldado, después de asegurarles que se trata de la llave del paraíso y de la garantía de que van a ir directamente con Dios, y los manda entre rezos a recorrer los campos minados hasta las mismísimas líneas de fuego del ejército iraquí. Los pocos que consiguen llegar hasta ellas despiertan en los soldados de Saddam Hussein el mismo horror que, según cuenta Plutarco, sintió en la antigüedad el general romano Furio Camilo cuando, habiendo sometido a asedio la ciudad de Falerios, vio como el maestro de la misma, traicionándola, le entregaba, inermes y desamparados, a todos los niños de ella, para que pudiera, usando el poder sobre sus vidas, forzar la rendición de los sitiados. 7. Foucault concibe el poder como un continuum indiferenciado en el que no es fácil trazar fronteras, límites, distinciones, por ejemplo, entre regímenes de poder legítimo y regímenes totalitarios. Expresa así un peligro propio del poder moderno, el continuum natural político del derecho natural, que, desde luego, las formas modernas de despotismo y de totalitarismo, y de neoconservadurismo y de neopopulismo, ponen de rabiosa actualidad. Es verdad que todo indica que Foucault no parece tener interés alguno en conjurar ese peligro, sino que más bien parece consagrarlo universalmente como aquello que obliga a conceder derechos a la sublevación como contrapeligro equilibrador. Si lo que Foucault quiere decir es que ante un Estado totalitario hay que jugarse la vida, le responderemos que eso ni siquiera es una opción. En un Estado totalitario uno se juega la vida simplemente por existir, ya que el Estado puede disponer libremente de ella cuando le plazca y sin condiciones previas. El peligro, sin embargo, no parece exorcizarse sosteniendo que los derechos y libertades del Estado de Derecho se sustentan sobre un tácito derecho de sublevación que puede activarse cuando se estime conveniente, porque ello no elimina el peligro, sino que lo legitima como elemento insoslayable y permanente. Dicho de otra manera, claro que, diga Foucault lo que diga, el poder político moderno se sustenta en la Constitución y en la garantía del Estado y su fuerza coactiva para hacer cumplir las leyes, y que evidentemente quien se considera liberado del pacto social solo puede hacerlo invocando un principio político más alto que el contrato social mismo, a saber, un poder espiritual que tiene jurisdicción política, como es siempre el caso en los estados confesionales, en los europeos, que los hubo en cantidad. España fue un estado confesional hasta 1978, y desde luego en las teocracias islámicas, es por eso por lo que Foucault encuentra
Fascinante, y conceptualmente distintivo, el hecho de que los manifestantes iraníes invocasen principios trascendentes, religiosos, ultramundanos, para justificar su sublevación. ¿Significa esto que en un Estado de Derecho no se pueden invocar fundamentos morales del poder político? No. Significa que nunca se les puede reconocer a esos fundamentos, en cuanto que morales, jurisdicción política propiamente dicha, o sea, jurisdicción política directa, pues ello comportaría el retorno más o menos velado al Estado confesional, ya sea que se invoque la voluntad de los caudillos muertos, la inmutabilidad de las leyes religiosas, los principios fundacionales del movimiento o la gloriosa revolución del pueblo. 8. Finalmente, imaginemos por un momento, Dios no permita que sea cierto, que Jomeini, en lugar de ser un clérigo integrista y sanguinario, como dice Foucault, hubiera recogido sin traicionarlas ni falsificarlas esas pretensiones utópicas de la muchedumbre sublevada. ¿Es posible pensar que entonces su régimen habría sido menos sanguinario o menos horrible de lo que efectivamente ha sido? ¿O acaso lo habría sido mucho más? No es esto, la desmesura de la multitud dispuesta a morir a miles, lo que constituye la temible ebriedad de la consigna y lo que impide dejar de considerar lo que suele ser su inseparable reverso, la voluntad de matar a miles. Es más, esas pretensiones que el propio Foucault considera, históricamente, quiméricas, tal y como él mismo reconoce, fueron la columna vertebral del poder europeo antes de la era de las revoluciones, en la época de las guerras de religión en la que, efectivamente, el poder político no se concebía, sino como el suelo histórico de un poder espiritual más alto. Pero, se dirá, es absurdo pensar que Foucault estuviera defendiendo eso, un régimen auténticamente islámico para Irán o el retorno a la monarquía de derecho divino en Europa. Yo también creo que es absurdo, pero, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué régimen político por revolucionario podría haber sido fiel a las consignas de los sublevados? Mucho me temo que para esta pregunta, considerando los términos en los que Foucault plantea el problema, no haya más que una respuesta, ninguno, que es lo mismo que ya se ha dicho, que el reino de Dios en la tierra no es ningún régimen político históricamente viable, ni seguramente tampoco deseable. Entonces, ¿esto equivale a decir que todo régimen político traiciona la autenticidad de la sublevación, no porque sea malo, sino simplemente porque es político? De resultas de ello, todas las sublevaciones son buenas, incluso la de Jaca, porque al menos puso en cuestión la dictadura de Berenguer, y todos los regímenes políticos malos, igual de malos, además, en la medida en que reponen los intereses de la historia y traicionan las aspiraciones de los sublevados, con lo que volveríamos a la utopía del imperio religioso, como alternativa a la política. 9. De manera que solo me queda, para la posición de Foucault, una interpretación posible, que es horrenda, y que sin embargo menciono porque, curiosamente, el propio Foucault se refiere a ella en su artículo, como si estuviese acechando su propio pensamiento. Es ese pasaje en el que asegura, nadie tiene derecho a decir, sublevados por mí, va en ello la liberación definitiva de todos los hombres. No se puede decir más claro que el sublevado es, para Foucault, el individuo histórico mundial, el universal concreto, el particular que representa, ante la fuerza fáctica de la ley, lo universal. Nadie tiene derecho a decir eso, y por tanto tampoco Foucault lo tiene. La gente se subleva cuando está hasta la coronilla o, en todo caso, cuando quiere, nadie le puede decir a otro que arriesgue su vida por él, nadie tiene derecho a eso. Pero alguien, incluso aunque no sea su deber, puede hacerlo. ¿No será eso lo que han hecho los iraníes, sublevarse por toda la humanidad, para recordar a todos los poderes históricamente existentes que tienen un límite, reforzando de esa manera los derechos y libertades de los cuales, sin necesidad de exponerse a ser asesinados, porque en las manifestaciones parisinas nadie, y menos los intelectuales de cabecera, corría peligro de que se le tocase un solo pelo de la ropa? Y tranquilamente sentados ante la televisión de su apartamento de la Rive Gauche, o de la Droite, nunca se sabe, gozan esos mismos intelectuales. Desde luego, si así fuera, lo menos que podrían hacer es agradecérselo con un poquito de apoyo mediático. Como es sabido, por todos los lectores de la Wikipedia, Baby, Bernes, además del título de muchas canciones, la más reciente, creó, del grupo As, el eslogan de un locutor de radio norteamericano, Nathaniel Mantaguil, el Magnífico. Este eslogan se convirtió, en el verano de 1965, en el grito de guerra o la consigna estrella de los sublevados del distrito de Watts, en Los Ángeles, en los importantísimos disturbios, a veces llamados, raciales, de aquellas fechas. La gente lo quemaba todo, y no dejaban de echar leña al fuego.
Como lo de Art de París tiene mucha tradición, los incendios le encantaron a Guy Debord, que vio en ellos una, otra, forma de Patlac. La gente no robaba los televisores de las tiendas, les prendía fuego, como él mismo explica en El planeta enfermo, 21. He dicho, sublevados, y a lo mejor exagerado. Tumultos, alborotos, revueltas, disturbios. Es menos que una sublevación, técnicamente hablando. Pero podría ser el modo que adopta la sublevación allí donde se ha vuelto imposible, es decir, allí donde la sublevación está, o pretende estar, completamente codificada y controlada por el poder, según lo entiende Foucault. Como habría dicho Ortega y Gasset, está por hacer una verdadera teoría del disturbio. Después de 34 muertos y daños por valor de 40 millones de dólares, el Magnífico se asustó un poco, aunque no tenía nada que ver en el asunto. Algunos titulares amarillistas le señalaban como cabeza o instigador de la revuelta, y cambió su eslogan por este otro, Learn, baby, learn, ay, que tendrá la educación que siempre es la solución. Una fórmula que después completaría Martin Luther King, Learn, baby, learn, so you can earn, baby, earn, que muy posteriormente compraron. También las escuelas de negocios. Estas andanzas del Magnífico y de lo que le rodeaba explican la rima de la canción que Paul McCartney escribió más o menos en 1983, Pipes of Peace, algunas de cuyas líneas he puesto en el frontispicio de este capítulo. Es muy posible que, llevado por los tópicos sobre McCartney, el lector considere que es una cursilada, pero la canción se escribió para conmemorar la llamada Tregua de Navidad de 1914, sobre la que se han escrito varios libros y hecho varias películas. La más reciente, creo, Feliz Navidad, en 2005, año en el que murió el último superviviente de aquellos sucesos, el escocés Alfred Anderson. No fue una tregua oficial, desde luego, sino un cese de hostilidades espontáneo que se produjo en varios lugares del frente occidental de la Primera Guerra Mundial el 24 de diciembre de 1914, principalmente en la tierra de nadie de las trincheras belgas, cuando los alemanes empezaron a cantar Stille Nacht, y los escoceses respondieron tocando sus gaitas y acabaron intercambiando cigarrillos, whisky, chocolate, fútbol y fotografías de sus familias. No estaban dispuestos a morir ni a matar a miles. Seguramente a esto no se le puede llamar sublevación, pero lo cierto es que a los mandos militares de los dos bandos les sentó peor que un tiro, y acordaron evitar fenómenos semejantes mediante el procedimiento, que siguieron a rajatabla en las navidades de los años de guerra siguientes, de bombardear mutuamente las filas enemigas unos días antes de Nochebuena, para mantener alto el nivel de odio y de miedo y, en definitiva, la moral de combate. El caso es que, una vez que se hicieron amigos, en persona, a los soldados les resultó imposible reanudar las hostilidades militares, no encontraban el momento de volver a las armas, y sus superiores tuvieron que trasladar a las tropas que habían participado en el evento a otros frentes o incluso fuera del frente, a veces con consejo de guerra de por medio. ¿Qué vamos a hacer? Esto de arriesgar la vida, o sea, la guerra, no solamente es casi siempre una porquería, sino con frecuencia un auténtico latazo. No creo que quepa calificar el asunto como hecho histórico, ni que constituya una página especialmente gloriosa de la historia mundial, sino todo lo contrario, pero tampoco creo que sea solo una cursilada. Ética de la razón pura. Foucault, que siempre fue varios pasos por delante de los demás intelectuales de su generación, ya había dejado de ser comunista en 1979, y su diagnóstico de la época iraní se hizo realidad cuando cayó el muro de Berlín en 1989, porque entonces se tuvo la sensación de que el comunismo había perdido toda referencia empírica posible y que, como él había advertido, había terminado la era de las revoluciones. Pero a diferencia de lo que sucede con otras creencias, a las que se renuncia, de peor o mejor gana, cuando se revelan erróneas, irracionales o poco plausibles, el comunismo parece ser una fe que sus antiguos adeptos no están dispuestos a abandonar sin condenar a sus semejantes menos devotos a escuchar sus inconsolables trenos. La caída del comunismo es descrita por Jean-Luc Nancy como el más importante y más penoso testimonio del mundo moderno, el que reúne tal vez todos los demás testimonios que esta época está obligada a asumir, en virtud de no se sabe qué decreto o qué necesidad. 22. Naturalmente, Nancy no encuentra lamentable la desaparición del estalinismo o del terror de las policías soviéticas, del imperio de la Unión Soviética o del Gulag, sino alguna otra cosa, y esta otra cosa es evocada por Edgar Morin: el comunismo es la cuestión más importante y la experiencia principal de mi vida. No he dejado de reconocerme en las aspiraciones que expresa y siempre creo en la posibilidad de otra sociedad y de otra humanidad. L'escaraba Internacional, NO3. He ahí la cuestión,
El comunismo así nombrado no es la doctrina marxista de la historia ni la teología de la liberación del proletariado, ni el programa político de la Unión Soviética y de sus aliados, ni las organizaciones de clase en las que se aglutinó la militancia. No, el comunismo pretende ser la única posibilidad de creer en otra sociedad o en otra humanidad, de tal manera que el abandono del comunismo supondría la aceptación acrítica, si no entusiasta, de esta sociedad y esta humanidad en todo el detalle de su facticidad. Mucho más explícito que Morin es el tantas veces citado Alain Badiou, quien, tras hacer la lista de todo ese comunismo empírico que no debe ser confundido con el comunismo trascendente, no pienso en el partido, mucho menos en la URSS, define el verdadero comunismo como aquello que es capaz de mantenernos de pie en el pensamiento, definición gloriosa, sin duda, que si no para comprender concepto alguno sirve al menos para acusar a los no comunistas de ser pensadores arrodillados. Se trata del comunismo entendido filosóficamente, en su consonancia intemporal, y, por tanto, sin que los corruptos, poderes temporales, puedan mancillar su verdad perpetua, pues se trata del concepto filosófico, por lo tanto eterno, de la subjetividad rebelde. Es curioso que, al convertirse en filosofía, cosa que me temo que no hubiese agradado especialmente a Marx, el comunismo pierda toda sucia referencia histórica para reducirse a la pasión igualitaria, la idea de justicia, la voluntad de romper con las componendas del servicio de los bienes, la deposición del egoísmo, la intolerancia a la opresión, el anhelo de cesación del Estado. 23. Del mismo modo que el cristianismo convertido en filosofía perenne se desprende de las hogueras de la Inquisición, las guerras de religión y el dominio sobre las almas como de pesadas adherencias contingentes para quedar reducido en su pura esencia a la defensa de los pobres y al amor a la humanidad. En esta manera de monopolizar todo discurso crítico y de reclamar para sí la exclusividad del pensamiento alternativo y, en definitiva, del bien y de la verdad, que es la expresión intelectual de aquello que en términos políticos configura el totalitarismo, residen todas las patologías de los exmilitantes del comunismo, puesto que sus antiguos adeptos no dejaron nunca de considerarlo como la única elección decente, no pueden renunciar a su creencia sin convertirse en renegados y barra diagonal o en testigos desesperados, desesperados por su propia inmersión en lo indigno, de lo más penoso, que los grandes errores de cálculo de la historia nos hacen conocer sobre un fondo de desastre que va de hecho más allá de la ruina. 24. Esta desesperación ante el oscuro desastre de la muerte del comunismo se expresaba, en la épica de la Edad Dorada, la de la Segunda Guerra Mundial, mediante la identificación de las sociedades democráticas con el fascismo, en la fórmula, quien no es comunista es fascista, y esta retórica también está de regreso entre nosotros. Hoy ya no hay clases sociales, sino una única pequeña burguesía planetaria en la cual se han disuelto las viejas clases, la pequeña burguesía ha heredado el mundo. Pero esto era exactamente lo que tanto el fascismo como el nazismo comprendieron. Desde un punto de vista político, el fascismo y el nazismo no han sido superados y vivimos aún bajo su signo. 25, es decir, que hay una verdad última de las democracias liberales, y esa verdad, que reside en la forma de su soberanía, es la que expresa el fascismo. Pero como esta verdad es la no verdad, tras estas afirmaciones no cabe sino reeditar la persistente denuncia de la democracia burguesa como democracia formal, la dominación del Estado de Derecho como Estado puramente formal y sin verdad. Si la existencia de un Estado de Derecho, o sea, de un imperio estatal de las reglas, constituye la esencia de la categoría política denominada democracia, de esto resulta la consecuencia filosófica capital de que la política no tiene ninguna relación intrínseca con la verdad, escribe Badiou, y en esto reside para la grandeza, que, pese a todas sus miserias, habría que reconocerles a los regímenes totalitarios soviéticos, a saber, que estos estados no anulaban la función de verdad de la política, sino que mantenían con la verdad relaciones privilegiadas, pero de un privilegio sustancial y no formal, que toca al contenido y a los valores. 26. Esto es lo que Foucault había visto, a su manera, en las sublevaciones islámicas. En definitiva, la caída de la Unión Soviética en la década de 1990 hizo que el vocablo comunismo perdiese en buena medida las connotaciones totalitarias de su dimensión empírica, que hacían poco recomendable el uso público de la marca, pero esa caída, lejos de suponer un inconveniente, representaba una enorme ventaja. El comunismo se había desembarazado definitivamente de su sentido empírico, ser militante del Partido Comunista o estar comprometido con la Unión Soviética y sus aliados, y por tanto de todos sus estigmas históricos, y se había quedado, como comunismo sin partido, solamente con el segundo. El sentido puro, metafísico, contrafáctico, trascendente, la escena de la historia liberada de todo entramado histórico.
¿No corría entonces peligro de convertirse en mera poesía sin referencias empíricas e históricas? El filósofo francés de quien hablamos al comienzo de estas páginas, a quien había convocado la Facultad de Filosofía aquel día de 2010 para hablar del comunismo, pertenecía a esta saga de intelectuales revolucionarios, 27, y había venido a Madrid, como decíamos, en busca de esas nuevas referencias empíricas que pudieran darle a la idea comunista un nuevo suelo histórico, el acontecimiento imprevisible, el surgimiento de una consigna y de una organización colectiva que nada hacía prever en el simple rumor compuesto por las opiniones y su pretendida libertad, desarrollos peligrosos. El riesgo de circunstancias mezcladas, y sin duda violentas, abre la posibilidad de una política conforme a la hipótesis comunista. La filosofía no es activa más que si lo es de antemano la divina política, si algún acontecimiento interrumpe la rutina consensual, si alguna iniciativa organizada muestra en qué consiste lo irreductible a la democracia, ambiente, 28.